Vamos a orar. Padre bueno, tu gracia es infinita, tu merced, Señor, sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque pudimos sentir tu mano poderosa durante el año que terminó y anhelamos, Señor, no soltarnos de ella a través de este año, Señor, el cual estamos arrancando, Señor. Queremos arrancar no solamente, Señor, con el respaldo tuyo, Señor, sino con tu aprobación. Queremos vivir conforme dicta tu palabra y hacer las cosas de la manera correcta. Háblanos, guíanos, moldea, Señor, nuestra vida, nuestro ser. En el nombre de Jesucristo nos reportamos para tu servicio. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos por favor nos guíes a través de la lectura de tu palabra. No queremos, Señor, solamente leer. No queremos solamente recibir el conocimiento, Señor. Anhelamos revelación de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Concédenos poder ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Bendigo la vida de cada oyente, de cada persona, Señor, que está dispuesta para recibir tu palabra. Padre mío, bendigo la congregación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados y que por favor continúe, Señor, visitando cada corazón, Señor, cada hogar, sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor, consolando al afligido. Gracias por este día, Señor. Leemos tu palabra en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra. Vamos a hacerlo en el libro de los Jueces, capítulo 16. Libro de los Jueces, capítulo 16, vamos a leer del verso 10 en adelante. Libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Dalila dijo a Sansón: He aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: ¿Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿Cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos
vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Cuando leemos este texto, nuestra mente, ¿sí?, se ubica en una historia y podríamos decir: oh, es una historia triste del pasado. Ahora, ¿fue una historia triste para Sansón? Por supuesto que sí. Claro que fue una historia triste. Una historia triste porque era un hombre de Dios, consagrado aún desde antes de nacer. Fue consagrado para Dios. Así debió haber sido. Pero una vez crece, siente el respaldo de Dios, entonces empieza a coquetear, ¿sí?, con una filistea, ¿sí? Empieza a coquetear con el mundo. No con mujeres de su propia raza, no con mujeres de su propia tribu, no, era con gente extranjera. Y ante esto, llega el momento en el cual esta mujer capta el corazón del hombre. Ahora, esta historia sería solamente una historia triste si pudiésemos cerrar la Biblia y decir: ahí terminó. Pero si nosotros analizamos la vida de la iglesia en este día, la iglesia que Dios constituyó aquel día ya en Pentecostés, la iglesia que Dios estableció, la iglesia que Dios levantó, era una iglesia que antes de ser concebida había sido separada y apartada para Dios. Era una iglesia que Dios había escogido para sí. Una iglesia que Él quería que rindiese honor, que rindiese honra y gloria solo para Dios. Pero la iglesia ha venido en decadencia. La iglesia ha venido hacia atrás, ¿ves? En vez de ir mejorando, en vez de ir creciendo, ha ido retrocediendo. Y podríamos decir: no es cuestión solamente de una iglesia o de 2, de 3, o de alguna denominación en particular, pero no. La decadencia ha venido en general, ¿sí? La decadencia ha venido. ¿Por qué? Porque es que aquella iglesia que Dios estableció para ser santa ha empezado a coquetear con el mundo. Ha empezado a abrir, ¿sí?, a abrir sus puertas, a quitar la tranca de la puerta. Aquella puerta que Dios había puesto para que estuviese protegida y cuidada y guardada por la palabra de Dios. Quitaron las trancas. Hemos quitado las trancas, ¿sí? Porque me quedaría fácil a mí decir: todas las iglesias quitaron las trancas. No, es que hemos quitado las trancas. En un momento empezamos a ver cómo hacían los demás y quisimos hacerlo de la misma manera. Hoy en día se escucha, ¿sí?, lo que debería de ser alabanza a Dios, y no se diferencia en nada de la música que escuchan las alabanzas para el enemigo. No hay diferencia. Son muy semejantes. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Cómo entraron? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo entra el mundo? El mundo no puede entrar a la iglesia si primero no se quita la tranca y se abren las puertas. Sansón empieza a coquetear con Dalila y llega el momento en el cual Dalila roba el corazón de Sansón. Sansón le descubre su corazón. Y es en ese momento cuando Sansón, dice la escritura, él le descubre su corazón. Ella hace que le rapen su cabeza y lo llama y le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Dice en el verso 20:
Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Terrible condición. Porque él supuso, ¿sí? Él pensó: es que yo he sido nazareo desde mi nacimiento. Antes de que naciese, un ángel visitó a mi madre y le dijo: nunca te embriagues mientras estés en embarazo, no tomes nada de vino, nada de sidra, y él tampoco lo consumirá cuando nazca. Oh, él había sido escogido. Y ahora te estoy hablando a ti, iglesia, en esta hora. No te fíes, ¿sí?, de que un día fuiste escogido por Dios para ser llamada a la iglesia de Dios. No te fíes de eso. Porque cuando te fías solamente de eso y no pones acción, la acción que debe llevar el creer en Dios, entonces te descuidas y fácilmente el mundo entra y te puede llevar a perdición. Sansón dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Qué triste. En el libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, dice la palabra del Señor, ¿sí? Los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote, ¿sí? Elí era el sacerdote del pueblo de Israel en ese momento. Y sus hijos, por estatuto, sus hijos serían sacerdotes, ¿ves? Pero siendo sacerdotes, dice la escritura, eran hombres impíos. Hijos del sumo sacerdote, pero impíos. Impío significa que hacen las cosas contrarias a la piedad, ¿sí? Hacen cosas malas. Eso eran los hijos de Elí. Eran hombres impíos. Eran hombres que de ahí en adelante, del verso 13 en adelante, dice que la actitud de ellos hacía que la gente menospreciara las ofrendas que presentaban a Dios. Por la actitud de ellos, la arrogancia, el presentarse ellos antes que Dios. Y podríamos decir, terrible. Posiblemente es que ellos no tenían, que no habían oído de las escrituras, posiblemente no habían leído la palabra. ¿Y sabes qué es lo triste? Sí la habían leído. Habían leído la ley. Posiblemente se la conocían, se la sabían de memoria. Se conocían la letra, ¿ves? Dice la palabra del Señor, el verso 12 nuevamente, primera de Samuel capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento del Dios Todopoderoso. Tenían conocimiento de los ritos, tenían conocimiento del servicio, del culto, tenían conocimiento. Pero no tenían conocimiento de Jehová. Tenían conocimiento humano, humanamente conocían las reglas. Pero no tenían el conocimiento que viene de lo alto, no tenían la sabiduría que viene de lo alto. Y allí está el problema. Ahí está el problema porque llega un momento en el cual los filisteos entran en guerra, ¿sí? En batalla contra el pueblo del Señor. Y empiezan a verse, se ven mal, ¿sí? Se ve mal el pueblo de Israel en la batalla. Entonces dicen, no, ya sé lo que vamos a hacer, dice alguien allí, dice, vamos por el arca de Dios, por el arca del pacto.
Y dice la escritura en el capítulo 5, en el capítulo 4, ahí mismo, primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y uno dice, oh, tremendo, oh, qué gozo, qué júbilo que había. Lo mismo le pasó a Sansón. Llega el momento y dice, no hay problema. Saldré, me libraré como las veces anteriores. Y el pueblo de Israel piensa lo mismo en esta ocasión. Hay batalla y guerra contra los filisteos. Y ven el arca, ¿sí? Ven el arca y dicen, no, ya todo solucionado. Oh, Dios está con nosotros. Dice que como la tierra tembló por el grito, hasta los filisteos se asustaron. Pero si sigues leyendo más adelante, te das cuenta de que los filisteos no solamente vencen al pueblo de Israel, sino que también se llevan el arca del pacto. Y se suelta esa expresión triste, esa expresión de dolor. Y Cabot, la gloria de Dios se ha apartado de ellos. Pero seguían siendo el pueblo de Israel. Seguían siendo el pueblo de Dios. Pero la gloria de Dios se había apartado de ellos. Sansón seguía siendo un escogido de Dios, un nazareo de Dios. Pero dice la escritura, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La iglesia está en una condición crítica. Y sería bueno empezar el año con un sermón diciendo, hermanos, todo va a estar bien. Hermanos, estamos bien. Pero mis amados, realmente necesitamos escudriñar nuestras vidas cada momento. Dice la palabra del Señor, hablando el Señor acerca de una de las iglesias. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora usted puede decir, hermano, pero ¿de quién está hablando allí? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, ¿qué dio el Señor? ¿Qué ha dado el Señor? ¿Qué está dando el Señor? Tiempo. ¿Tiempo para qué, mi amado? Tiempo para arrepentirse. Ahora usted puede decir, hermano, pero es que yo no puedo cambiar la iglesia. No, tú no vas a cambiar la iglesia. Pero tú eres parte de esa iglesia. Y si tú empiezas cambiando, empezará a cambiar la iglesia. No te estoy diciendo cambia de lugar de congregarte, no. Estoy diciendo analízate, tú analízate como persona, como individuo, como parte de esa novia de Dios. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Que Dios nos ayude. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Antes de leer allí voy a recordar la escritura que leímos en Samuel, capítulo 2, verso 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos,
y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sí? Para que recuerde la idea. No tenían conocimiento de Jehová. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 45. Este es el momento en el cual mi Señor Jesús ya resucita. Y quiero por favor que no te pierdas estos detalles, ¿sí? Mi Señor Jesús ya resucitado y se presenta en medio de sus discípulos. Pero ellos al verle, ¿sí? Ellos se turban, ¿ves? Ellos se asombran de verle y no creen que Él esté allí. Entonces cuando ya está allí, Él les dice, les muestra así cómo estaba Él. Y les dice, no, yo no soy un espíritu, yo soy un hombre, tengo cuerpo, ¿sí? En el verso 45, San Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? ¿Qué les abrió? Les abrió el entendimiento. O sea, no les estaba diciendo, entonces les enseñó las escrituras, no. Ya ellos sabían las escrituras, ¿sí? Así como los hijos de Eli sabían las escrituras, pero no tenían conocimiento de Jehová. Los discípulos habían caminado con el maestro 3 años y medio. Habían tenido la oportunidad de escuchar los sermones en primera fila, de primera mano. No solamente los sermones, la vida, la unción. Oh, es tremendo. Porque hoy día nosotros decimos, no solamente puedo leer la Biblia. Pero cuando tú oras y le pides al Señor que el Espíritu Santo descienda, que una unción fresca del Espíritu Santo venga sobre ti, llega la unción, ¿ves? Ellos tenían la unción de Jesús, de Jesús, del cuerpo, lo tenían allí. Esa unción tan poderosa que cuando se acerca a un féretro, cuando una mujer iba llevando a su hijo muerto, Él se acerca allí y resucita. Esa unción tremenda que cuando se acercaba un enfermo lo sanaba. Oh, aleluya. Que aún el enfermo solamente toca el borde de su manto y es sana esa mujer con el flujo de sangre. 3 años y medio. Escuchando, leyendo los pergaminos. Y es demasiado fuerte. Porque nosotros tenemos la Biblia en forma escrita. Pero ellos tenían la Biblia en forma humana. Nosotros tenemos que leer la Biblia para que la palabra venga a nosotros. Ellos tenían la palabra hablada, ellos tenían la palabra viva. Oh, aleluya. Sin embargo, en el verso 45, Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hoy día las iglesias están llenas, ¿sí?, de predicadores que conocen la Biblia, ¿sí?, conocen la escritura. De predicadores llenos de conocimiento, de muchos títulos, y eso está bien, ¿sí? No estoy hablando mal en contra de ellos, no. Pero falta lo principal, lo fundamental, la esencia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y quiero en esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, quiero ponerte, ¿sí?, una carga. Hace unos días mucha gente hizo propósitos, hizo compromisos, ¿sí?, para este nuevo año. Quiero ponerte una carga, ¿sí? Como ministro del Evangelio quiero ponerte una carga. Tu oración, en cada oración que hagas, o cada día cuando ores, recuérdate pedirle al Señor que abra el entendimiento para que comprendas las escrituras, que abra el entendimiento, que nos abra el conocimiento primero a nosotros, ¿sí?, a los predicadores, que cada día comprendamos más las escrituras. Que no sea solamente pararnos y recitar algo que está escrito, sino comprenderlas. Porque si la comprendo, la asimilo. Si la asimilo, la vivo. Y si la vivo, la muestro, la proyecto, la predico. Aleluya.
Y no te pierdas este detalle, ¿sí? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y leemos eso y decimos: amén, amén. Claro que nosotros creemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén, aleluya. Verso 47. Y que se predicase en su nombre. Amén. No podemos predicar de diferente manera. Tiene que ser predicado en su nombre. Y podríamos decir: oh, yo siempre digo Señor Jesucristo antes de predicar. Pero que se predicase en su nombre, ¿qué, iglesia? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Porque tiempo les he dado, dice la escritura. Oh, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor ha dado tiempo, pero la iglesia no se arrepiente. ¿Por qué? Porque es que no estamos predicando arrepentimiento. Solamente nos conformamos con dar reflexiones de motivación. Oh, que la gente se sienta bien. Que la gente se sienta animada y que vuelva al próximo servicio. Que la gente se sienta cómoda, que se sienta a gusto para que entregue ofrendas y entregue diezmos y primicias y pactos y todas esas cosas que se inventa la gente. Oh, ahora, no estoy diciendo que no se debe ofrendar. Debes ofrendar, claro que sí, escrito está. No estoy diciendo no debes dar diezmos. Por supuesto que debes dar los diezmos, no al pastor, a Dios. Tú no le das tus diezmos al predicador, tú se los entregas a Dios. Oh, aleluya. Tú no se los das, se los entregas, son de Dios, ¿ves? Ahora, no estoy diciendo no hagas pactos. La Biblia dice que Dios es el Dios de pactos. Es Dios el que hace el pacto con nosotros. Somos ministros de un nuevo pacto. Aleluya. Sino que hay mil y una forma de sacarle el dinero a la gente. Pero no es lo que Dios nos manda hacer. Una vez más, ¿sí? Y que se predicase, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Y podríamos decir: hermano, yo ya me arrepentí. ¿Seguro? ¿Seguro que te arrepentiste? Porque un arrepentimiento genuino trae consigo una conversión. Si el arrepentimiento fue genuino, trajo una conversión. Y si tú estás convertido a Cristo Jesús, es porque eres una nueva criatura, porque los pensamientos de Cristo son los tuyos. Oh, ya no hay pensamientos propios, es el pensamiento, la mente de Cristo en el individuo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si así es con tu vida, mi hermano, te felicito. Gloria a Dios por ti. Pero si no, es tiempo de arrepentimiento, porque le he dado tiempo, dice el Señor, que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se convierta. Oh, aleluya. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oh, aleluya. ¿Ha dado tiempo el Señor? Claro que sí. Y hoy, el primer servicio de este 2021, mi Señor quiere, como lo hizo con sus discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando el Señor abre el entendimiento, ¿sí?, y ellos comprenden las Escrituras,
todo ese sufrimiento que tenían, toda esa angustia, ese sentimiento de tristeza porque el maestro había muerto, se transforma en gozo, en regocijo. Y posiblemente te hayas sentido frustrado, posiblemente te hayas sentido abatido, pero aún hay tiempo de regocijo, hay tiempo de despertar. Necesitamos no hacer propósitos, porque la gente hace propósitos, ¿sí? El fin de año hace propósitos, y posiblemente pasan 2, 3 días, una semana, y ya el propósito se rompe. Se requiere conversión. La iglesia ha sido engañada por el mundo. La iglesia ha sido absorbida por el mundo. La iglesia está en este momento siendo engañada por el mundo. Pero Dios está aquí, en este momento, dispuesto a compartir, a abrir el entendimiento con aquellas personas que deseen que su entendimiento sea abierto. Porque siempre va a ser más fácil quedarse como está. Siempre va a ser más fácil hacerse de los oídos sordos, ¿sí? Siempre va a ser más fácil decir, no, definitivamente este predicador no tiene más de qué hablar, sino de santidad. Siempre es más fácil decir, no, busquemos a alguien que nos diga, que nos levante el ánimo. Pero hasta que no nos arrepintamos, hasta que no haya una conversión, el gozo no va a fluir. Vas a poder sonreír, vas a poder reírte, vas a poder, como el pueblo de Israel, gritar con gran júbilo, y va a ser tan grande el grito que la tierra puede temblar. Pero Dios quiere cambiar, ¿sí? Tu vida. Dios quiere cambiar nuestras vidas, transformarnos. Y el Señor lo está haciendo. Porque el solo hecho de que hasta este momento, ¿sí?, no hayas apagado el dispositivo, que hasta este momento tú estés todavía allí escuchando lo que este servidor está hablándote de parte de Dios, es porque hay algo en tu corazón. En tu corazón hay sed, en tu corazón hay hambre, dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre bueno, mientras nuestros ojos naturales están cerrados, Señor, nuestro corazón y nuestro rostro inclinado, abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos comprender las Escrituras. Anhelamos esa revelación fresca, Señor. Deseamos, Padre de la gloria, recibir más de ti. Padre, que no nos ocurra como Sansón, Señor, que no coqueteemos con el mundo, que recordemos nuestra posición y nuestro lugar, mi Señor. Padre, un día nos escogiste, Señor, para ser santos para ti. Que no vendamos nuestra primogenitura como hizo Esaú, Señor, por un plato de lentejas. Que recordemos que el ser escogidos por ti, mi Señor, es el privilegio más grande que se puede obtener aquí en la tierra. Mi buen Dios, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir sin desmayar. Padre mío, hay una congregación, Señor, que anhela de ti. Hay una porción, Señor, de tu novia que está buscando de ti, mi Señor. Padre mío, si decides, Señor, si está en tu bendita y santa voluntad, seguirme usando, Padre eterno, transfórmame, Señor, moldéame, Dios de la gloria, porque necesitamos crecer, mi Señor. Necesitamos seguir adelante, avanzando, Señor
estamos anhelando, Señor. No nos permita, Señor, caer ni a derecha ni a izquierda, que no nos desviemos, Señor. Y que si en algún momento tropezamos, Padre, que tu diestra de poder nos sostenga, Señor, nos levante. Padre mío, perdóname, Señor. Perdóname si en mi emoción, Señor, al compartir tu palabra dije algo errado, Señor. Mi Señor y Dios, tu novia está escuchándote. Tu novia está dispuesta para ti, mi Señor. Corrige cualquier error, Señor, de mi humanidad en sus corazones. Abre nuestro entendimiento. Queremos recibir de ti, mi Señor. Bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Y está escrito en tu palabra y lo tomo, Señor, como hecho, Señor. Que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual le has enviado. Somos parte de tu novia, mi Señor Jesucristo. Queremos estar limpios para ti. Continúa limpiándonos a través de tu palabra, mi Señor. Padre mío, sacúdenos, oh Dios. Aleja el pecado de nosotros. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, qué de lo que hacemos no te agrada, Señor. Qué de lo que estamos haciendo es pecado, Señor, que va en contra de ti. Que nos permitas ver, Señor, qué de lo que estamos haciendo es abominación para ti. Porque anhelamos servirte, anhelamos amarte, adorarte en espíritu y en verdad. Moldea nuestras vidas como el alfarero moldea el barro, Señor. Estamos aquí porque te amamos y amamos tu venida, mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, este año el Señor nos va a dar crecimiento, más del que nos ha dado en este tiempo. Este es un año especial. Un año especial si tú te dispones. Mi Señor está dispuesto y quiere hacerlo. Te amo en el Señor Jesucristo y vamos a seguir orando, pidiendo que el Señor nos dé revelación. Si el tiempo dura y si nos concede, vamos a estar nuevamente para compartir la bendita y eterna palabra de Dios. Que pases un buen día.